El día de hoy toca un tema importantísimo que está en el mero centro del corazón de Jesús y del nuestro también. Es el tema de la iglesia. Simbólicamente hablando, es la prometida y la futura esposa del Cordero de Dios, de Jesucristo. Eso está en Mateo 16. Fíjense lo que dice ahí, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es Mateo 16, del 16 al 18. Fíjense lo que dice Jesús en este pasaje, yo edificaré mi iglesia. La meta de Jesús es hacer la obra de redención y entonces establecer la iglesia, su iglesia. Ahora, cuando te conviertes al Señor, cuando eres cristiano, automáticamente eres miembro de la Iglesia Universal, de la iglesia de todo el tiempo, de todos los creyentes. Sin embargo, como dice el Salmo 68, el 90% de la palabra iglesia en la Biblia está usado en el contexto de la iglesia local. El Salmo 68 dice que Dios toma al rebelde o a quien está aislado y lo lleva a una familia. Es decir, la iglesia, lo que tú necesitas entender es qué bueno que estás asistiendo a una rama, a un grupo en casa. Sin embargo, si quieres hacer la voluntad perfecta de Dios, su voluntad es que tú debes de ser parte de y participar en una iglesia o en el cuerpo de creyentes. Esta es la voluntad de Dios para ti. Muchos preguntan, pero ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios para mi vida? Pues mira, número uno, la voluntad de Dios es que su imagen esté restaurada en ti. Número dos, que pertenezcas a una iglesia vigente, viva, que está cumpliendo con su propósito como iglesia, la cual es básicamente establecer o extender el reino de Dios en la tierra. Voy a leer algunas frases de Mateo 16. Edificaré mi iglesia. Recuerden que Jesús les está hablando a los apóstoles, sin pelos en la lengua, sin rodeos, muy francamente. Número dos, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia, dice el Señor. Ahora, por cultura, por tradición, pensamos que el enemigo está venciendo por todos lados. Pero aquí vemos que Jesús está describiendo las cosas de manera muy diferente. Por ejemplo, pensamos que las puertas del Hades son la entrada, o bueno, las puertas en general son la entrada y salida de una ciudad. Y por una cultura o por un pensamiento de nosotros pensamos que el diablo está pegando, está tumbando las puertas de la iglesia y que los cristianos estamos ahí atrás de la puerta deteniendo y defendiendo para que no se caigan. Pero esto no es lo que dice este pasaje. Lo que está diciendo es exactamente lo contrario. Lo que realmente está diciendo es que la iglesia está tumbando, está derribando, está empujando las puertas del infierno, las estructuras, la organización que permite que el enemigo haga lo que él quiere. Pero la iglesia es tan viva, tan poderosa, tan vigente, tan llena de recursos, que es un ejército en amor. Está triunfando en contra de la maldad con el amor y la virtud de Cristo. La iglesia está determinada a ejercer victoria. Esa es una declaración absoluta y tú eres parte de esta iglesia. Por eso tú y yo estamos aquí, estamos incluidos ahí. En el mismo capítulo Jesús había preguntado, ¿qué dice la gente acerca de mí? Y algunos comentaron, pues esto o lo otro, pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo significa el Mesías y en el Mesías había 3 ministerios incluidos. O 3 ministerios en uno, el gran profeta, el rey sacerdote que iba a llegar y produciría libertad y victoria. Entonces, que Pedro diga eso quiere decir que le está atinando algo muy importante. El propósito de la historia, el cumplimiento de las profecías, todo esto está incluido en esta aseveración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, todo esto está en el contexto de edificaré mi iglesia. Así que lo que necesitamos entender es que los cimientos de la iglesia están en la revelación de quién es verdaderamente el Mesías. Tú eres Pedro, dijo el Señor, o sea, piedra.
Y sobre esta revelación, la revelación de que Jesús es el Mesías, el ungido, el sacerdote, el profeta y rey, sobre esta revelación que acabas de recibir, edificaré mi iglesia, el que viene para redefinir y plantar lo nuevo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que Jesús es la roca. Este simbolismo de roca se observa varias veces en el Antiguo Testamento, como Moisés cuando golpeó la roca para que saliera agua en el desierto. Pero en Colosenses 1:27, Cristo aparece como profeta, sacerdote y rey. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria para el mundo. ¡Wow! O en otras palabras, la iglesia está afincada en quién es Cristo en nosotros. Es a lo que le hemos llamado la nueva identidad. Colosenses 1 también dice, el misterio que fue oculto por tanto tiempo y que ahora ha sido revelado, que es Cristo en nosotros, Cristo en ti, Cristo el sacerdote, el profeta y el rey, en ti la esperanza del mundo. La iglesia, el pueblo de Dios, es la esperanza de nuestra sociedad. Cristo en ti es la esperanza de todos los que están perdidos ahí a tu alrededor. El cimiento de la iglesia bíblica debe entonces estar edificada sobre la nueva identidad. Es la imagen de Dios restaurada en ti. Así que la nueva naturaleza de Jesús en nosotros. Tú y yo somos perfectos, ya lo hemos descubierto, lo hemos estudiado aquí, hemos concluido y tenemos consecuencias de eso. En Romanos, por ejemplo, dice que el reino de los cielos es un estado de justicia que está en ti. El gozo de Dios está en ti. Somos perfectos, ese es nuestro estado. Por así decirlo, yo tengo la esencia de Cristo en mi vida y esto es el cimiento y fundamento de todo. Otra cosa aquí, la iglesia debe ser edificada sobre la nueva identidad y si edificas de esta manera, pues todo es posible. ¿Sí me estoy explicando? Recordando lo que hemos visto aquí, si recibo por sencilla fe todo lo que Jesús hizo por mí, entonces yo tengo la herencia de Dios y este es mi nuevo estado. Y el resultado son los cielos abiertos, ahora mismo. Lo hemos platicado hace algunas lecciones en Génesis, la consecuencia de Dios en el ser humano es el cimiento correcto, de tal manera que los resultados son una iglesia fructífera, multiplicadora, que sojuzga o vence situaciones, circunstancias, adversidades, obstáculos, etcétera, que vence y ejerce influencia, que enseñorea. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo de una iglesia. Acuérdense que iglesia significa el pueblo de Dios unido, comprometido. En el griego original, eclesia es la asamblea santa del pueblo de Dios. Pero en el Antiguo Testamento frecuentemente se menciona la palabra Sión para simbolizar la iglesia. En Egipto, los estudiosos calculan que eran como de 3 a 5 millones de personas. Cuando salen al desierto, pues comen maná entre semana. El fin de semana toman se forma una doble porción para ellos. Su ropa y sus zapatos no se gastan. Tienen clima, calefacción, una nube sobre de ellos de día y una columna de fuego en la noche. Está vigente lo sobrenatural. Obviamente que han sido bendecidos cuando salieron de Egipto con plata y oro. Muchos pastores estaríamos muy contentos con una iglesia así, pero en 1 Corintios 10 dice que Dios no está agradado con este tipo de iglesia. ¿Qué? Pues sí, la razón por la que esta iglesia no le agrada a Dios es porque aunque es grande, tiene milagros, es próspera hasta cierto grado, pero simple y sencillamente no impacta el entorno donde vive. ¿Por qué? Porque están en el desierto, en medio de la nada. Los reyes en el Antiguo Testamento fueron juzgados y rindieron cuentas, no tantos sobre lo que sucedió en el templo, más bien ellos fueron juzgados por lo que sucedió fuera del templo y cómo de esta manera, cómo esto afectó a las familias, a los amigos, a la sociedad. Así fueron medidos sus éxitos. Entonces tú y yo estamos en una iglesia donde tenemos reuniones tremendas, Dios nos ha bendecido, pero ¿sabes qué? Tenemos que entender que el río de bendición que está adentro también debe fluir hacia afuera. Por eso ves que como iglesia estamos en muchos proyectos de bienestar social, tanto espirituales como la oración ciudadana, pero también absolutamente naturales como el trabajo en el parque de barrio donde se nos asignó la casa peregrina, los healing rooms, el ministerio de hospitales.
próximamente el ministerio de misiones, en fin, gracias a Dios que Dios nos está permitiendo salir hacia afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Así que, volviendo al tema, los israelitas en el desierto no afectaron positivamente a nadie, no dieron fruto, simple y sencillamente porque en el desierto no crece nada, ¿de acuerdo? Nuestro pastor Richard Hayes platica algo de que un día él estaba orando y escuchó al Espíritu Santo decir: Richard, ¿qué es la iglesia? Y él tenía un concepto tradicional: la iglesia es un lugar para aprender la Biblia y para cantar un poco, pero el Señor le dijo: la iglesia fue edificada para impactar cultura, es el eje de la cultura. Ahora, las culturas son diferentes, algunas son buenas, pero si esto no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces debe de cambiar. Así que la iglesia tiene otra función. Básicamente es para formar una base correcta y sobre este cimiento formar líderes para el mundo empresarial, político, social, educativo, los medios, etcétera, etcétera. Así que debemos afectar todas las áreas de nuestra sociedad, tener un impacto mayor y no solo ganar almas para que se vayan al cielo y ya es todo. No solo es eso, es mucho más. Ahora, todo esto está en Isaías 2. Dice que en los postreros tiempos o en los postreros días, es decir, hacia donde la historia de la humanidad termina, sucederán ciertas cosas. Será confirmado el monte de la casa de Dios como cabeza de los montes, y correrán a la casa del Señor todas las naciones, y vendrán muchos pueblos. ¿Qué está diciendo aquí? Que entre las montañas, lo cual simboliza gobiernos, instituciones, etcétera, será la iglesia la que ejerza más influencia. Dios está pensando que te puede dar a ti una herencia tan fuerte que tú puedas unirte con otros en la iglesia para empezar a ser una fuerza en el mundo, donde puedas ejercer influencia positiva en el ambiente donde te desenvuelves. Esto es lo que Dios está planeando hacer. No solo ejercerás influencia en tu área, sino vendrán naciones, porque ponemos cimientos básicos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que la iglesia fue diseñada para ser un faro a las naciones, y tu participación en la iglesia es importante, porque Dios está redefiniendo muchas cosas en la sociedad a través de la iglesia. La familia está siendo redefinida por la iglesia, el comercio también por los conceptos de la Biblia, los gobiernos en muchas partes de nuestro país, simplemente nuestro estado, de una manera poderosa a través de los conceptos de la iglesia. En 1 Corintios 12:19 dice que la iglesia está simbolizada como un cuerpo físico, como nuestro cuerpo. Como el cuerpo funciona, la iglesia funciona. Un cuerpo no está compuesto de puras manos. Hay miembros diferentes, pero todo en un solo cuerpo. Aunque somos muchos miembros en una iglesia, somos un solo cuerpo y todos nos necesitamos de todos. Ningún miembro del cuerpo le puede decir a los demás: no te necesitamos, porque incluso los miembros del cuerpo que tienen menos visibilidad son los que tienen mayor importancia. Por ejemplo, el corazón. Así que cada miembro importa y mucho, pero si eres independiente, esta independencia te roba tu propósito. Ups. Por ejemplo, el hígado tiene un tremendo propósito, pero si se independiza, si anda por su cuenta, pues pierde su propósito. No le sirve al hígado para nada estar fuera del cuerpo, ni al cuerpo que el hígado esté fuera de él. Los dos se necesitan, aunque son entes individuales. No estamos diseñados para vivir independientes como el llanero solitario. Por eso en el Salmo 68 dice que Dios nos toma y nos pone en una familia. Tu vida, espiritualmente hablando, no tiene sentido si no formas parte de la iglesia. Tu propósito solo se logra por ser miembro del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Otra vez, el hígado, por ser miembro del cuerpo, pues el resultado de permanecer, por ser miembro del cuerpo, pues empieza a ejercer un propósito, comienza a ser atendido y a cumplir con su propósito. Solo hallarás el significado de tu vida en todos los sentidos, en tu trabajo, en tu familia, por ser miembro de un cuerpo, en este caso de la iglesia. Así es que fuimos diseñados espiritualmente hablando para funcionar. Así fuiste diseñado, para ser de impacto y de bendición para ti mismo y para los demás. Vamos a terminar diciendo lo siguiente: tu carrera o trabajo básicamente tiene 4 propósitos según la Biblia. 1, proveer para tu familia. 2,
para que puedas modelar un mejor estilo de vida y una esperanza en un mundo que no la tiene y que está gobernado por el egoísmo y la carnalidad. 3, para que comuniquen a Cristo su redención y su herencia. Esa es una de las razones por las que tú estás allí en donde te desenvuelves, en un trabajo, en un negocio, etcétera. Número 4, tu trabajo y carrera, tu empresa, pues puedes sojuzgar con valores y bendiciones cristianas. La gran mayoría de las sociedades no entienden el propósito de la iglesia, pero Dios está pensando en grande. Este es el lugar en donde Dios ha depositado su imagen, en la iglesia, y las consecuencias son bendecir y redefinir nuestro mundo. Gracias a Dios por Jesucristo, por lo que ha producido, pero gracias por su iglesia de la cual tú eres parte. Amén.